Sí, para que nos aclare justo estas inquietudes que estás planteando sobre la mesa. Omar, ya nos escuchas, buenas tardes. Ahora sí los escucho, gracias Alejandro. Hola Mitzi, buenas tardes. A ver, platicar ya no de la posibilidad de que se eliminen. Vemos que en la Cámara de Diputados avanza la discusión, por lo pronto este dictamen ya está avalado en lo general. ¿Cuántos agricultores podrían resultar afectados? Mira, como tú bien mencionas, hace ratito ya tuvimos la confirmación de que se eliminan los fideicomisos para el sector rural. Cabe mencionar que, como ustedes han dicho, el principal fideicomiso que se elimina es el de la Financiera Nacional de Desarrollo. Este fideicomiso tenía cerca de 12.500 millones de pesos que ya no llegarán a los productores. También hay que aclarar que esto es una parte fundamental del capital de la financiera, es decir, estos 12.000 millones son cerca de el 40% de su presupuesto. Como escuchaba el enlace que tenían ustedes con el director, efectivamente la financiera no desaparece porque tiene recursos propios, pero sí es un recorte pues brutal a su propio capital. Otro fideicomiso que desaparece es el fondo sectorial en materia agrícola, que era un fondo de investigación SADER-CONACYT. Como tú sabes, los investigadores, los científicos han hecho reclamos bastante fundados y bueno, dentro del sector científico también se apoyan estas dos cosas. Omar estaba platicando con nosotros de lo que va a representar este recorte de este fondo de la Financiera Nacional de Desarrollo Agrícola y decía Mitzi, un 40% de este financiamiento, este patrimonio que de alguna forma se utiliza para otorgar estos créditos a los campesinos cuando requieren pues de estos apoyos, además de que se entregan una vez más a esta financiera y de esta manera pues se está generando de alguna forma también que el dinero se mueva para tener más apoyos a los campesinos, Mitzi. Así es, y una de las cosas que mencionaba Omar Lavalle es que también pues se ven afectados los científicos que también aportan de alguna forma al campo, que también hacen las aportaciones para tener instrumentos, para tener tecnología, para que los productores puedan apoyarse de manera adecuada. Dime una cosa, Omar, que ya te rescatamos ahí en la transmisión. Se trata del Fondo de la Financiera Nacional. Tengo entendido que este no debió de haber desaparecido porque como tal no es un fideicomiso. ¿Qué has revisado al respecto? Sí, efectivamente, como mencionas, Mitzi, este como tal no es un fideicomiso, es un fondo y dentro de su estructura orgánica, este fondo le permite capitalizarse de manera anual. Estos recursos se suman a su capital propio y a los créditos que va otorgando y obviamente el que va recuperando con una tasa de interés. Ahora, ¿por qué lo desaparecen? Muy sencillo. Desde hace tiempo, tú recordarás, a principios de año se venía planteando la desaparición de varios fideicomisos sin estructura orgánica. Esto quiere decir que no es necesario modificar leyes para que esto suceda. Cabe mencionar que existen todavía otros fideicomisos importantes como el FOPESCA, como el FEGA, en fin, hay otros que esos sí tienen una estructura orgánica, que están sustentados en leyes y bueno, en este momento por esa complicación, por esa complejidad no se animaron a eliminarlos, pero bueno, así como vamos, parece que ese es el camino que van a seguir. Omar, hablan, pues incluso las autoridades de este país, el secretario de Hacienda ha sido puntual cuando ha presentado también esta propuesta, esta iniciativa, de que se van a entregar apoyos directos al campo. ¿Realmente se han entregado estos apoyos con otros programas? ¿Esperan que esto también de alguna forma reduzca esta brecha de apoyos entre comunidades? No, por supuesto que no. Desafortunadamente han utilizado ese pretexto para eliminar varios programas. Déjame te platico. Del 2018 para acá se han eliminado 17 programas que iban directamente al campo, que tenían que ver con comercialización, con innovación tecnológica, con el mejoramiento de maquinaria y equipo, perdón. Todo esto ya no está. Estos programas siempre habían sido entregados de manera directa. Hoy, bueno, hay estos programas que llaman prioritarios. La estrategia de esta administración está sustentada en muy pocos programas que son precios de garantía, que son producción para el bienestar
y que son fertilizantes, y desafortunadamente todos estos han sido señalados hay una inmensa corrupción dentro de estos programas a través de Segalmex, a través de las dependencias federales que entregan estos recursos. Dime una cosa, Omar, ahora que estás mencionando justamente este tema de la corrupción, si esto tenía corrupción y tenía que ser revisado, y era lo único o de lo poco que podían acceder los campesinos con no tan altas tasas de interés comparado con irse a una institución bancaria común, ¿no?, de los ciudadanos de manera común, ¿esto pudiera ser un golpe letal para el campo mexicano? Por supuesto que es muy preocupante y por supuesto que es un golpe duro. Pero mira, como tú sabrás, y sobre todo ahora durante la pandemia, el sector siguió trabajando. Pero debo decir que lo hace de manera solo, sin apoyo del gobierno. Los productores, sobre todo los pequeños y los microproductores, ellos no reciben prácticamente ningún apoyo, no son sujetos de crédito tampoco en una institución bancaria. ¿Por qué siguieron trabajando? Bueno, muy sencillo, porque durante el confinamiento pues todos tuvimos la necesidad de alimentarnos. Afortunadamente seguimos teniendo productores que se dedican a eso, pero sí veo un gran problema, si bien no sé, tal vez se comience a sentir el próximo año. Es decir, yo sí estimo que va a haber reducciones de producción en maíz, en frijol, en trigo, en fin, en los granos básicos que de por sí ya éramos deficitarios que estamos importando del extranjero. Claro. Oye, Omar, hay recursos, hablando de las consecuencias que traerá la desaparición de estos fondos, de estos fideicomisos, ¿hay recursos etiquetados en el presupuesto de egresos en esta propuesta que está haciendo la Secretaría de Hacienda para el próximo año en apoyo al campo? Sí, como te decía, sí sigue habiendo recursos. La propuesta para 2021 ya contempla una nueva reducción. Del 2019 al 2020 hubo un recorte de 12.220 millones de pesos. Para el 2021 se presupuestó que haya otros 5.000 millones de pesos de recorte. Esto ya en sí es un indicador malo. Ahora sí, efectivamente hay recursos para los programas prioritarios, te repito, pero están completamente basados en la estrategia del presidente, en estos programas que él ha llamado prioritarios. Hoy en el presupuesto no vemos ningún programa, ningún apoyo que vaya dirigido, por ejemplo, a la ganadería, que vaya dirigido a la innovación tecnológica, que vaya dirigido al mejoramiento de maquinaria, que vaya dirigido a la comercialización. Todos los apoyos que hay, que existen, son estos apoyitos asistenciales. Déjame te pongo un ejemplo. Por ejemplo, uno de los favoritos es el de Producción para el Bienestar, que les entrega 1.400 pesos por hectárea a los productores hasta 5 hectáreas. Sin embargo, los costos de producción se elevan hasta 25,000 pesos. Es decir, no tenemos ni siquiera el 7% de apoyo, y bueno, con eso por supuesto que no mejora las condiciones de la gente. Por supuesto que al productor que le llegan 1.500 pesos de manera anual, debo aclarar, de manera anual, pues de eso a nada, por supuesto que le ayuda, pero no deja de ser un apoyo asistencial. Sí, que esta fue justamente la queja que se ha venido arrastrando desde 2019, Omar, de que no les está alcanzando precisamente a los productores y han tenido que ver la manera de salir adelante. Justamente a propósito de ello, ¿cuál sería la recomendación entonces para los productores? Ya vimos esta eliminación de estos fideicomisos, ya hemos visto también que se han tenido que rascar con sus propias uñas a lo largo de los meses. ¿Cuál sería la alternativa para ellos? Que es algo que ya hemos visto. Hay que ver de qué forma nos apoyamos entre nosotros. Totalmente de acuerdo. Hoy sabemos que bueno, el gobierno no les va a apoyar, no hay dinero en el presupuesto. Yo lo que hemos trabajado con algunos productores en varios proyectos es irnos asociando. Es muy difícil que un productor pequeño de frijol, de maíz o de cualquier frutal pueda lograr buenos rendimientos con una superficie de tierra pequeña. Necesitamos asociarnos entre varios productores para generar economías de escala, para reducir costos, hacer compras consolidadas, para hacerlas a precios más accesibles y después tener una mayor producción
que nos permita negociar un precio y unas condiciones de mercado mejores. Omar, me gustaría también preguntarte, ¿se prevé que lleguen a una emergencia alimentaria, como lo han advertido algunos organismos internacionales, ante la falta de apoyo por parte del gobierno? Mira, debo decir que en pocos años no. En pocos años, afortunadamente, a pesar de que hemos estado importando cerca del 40% de los alimentos que consumimos, sí podemos todavía, tenemos la capacidad de comprar los alimentos que consumimos en el exterior. Ahora, sin embargo, si no se cambia esta política, la capacidad de producción va a ser demasiado limitada. Vamos a tener que seguir comprando en el extranjero. Por otro lado, hay un problema que nos afecta a todos y también al sector agrícola. El tema del cambio climático ha afectado, como todos sabemos, en muchos sectores, pero en el caso del cambio climático, las sequías se están haciendo más comunes. Pareciera que solo lo vemos de manera estacional, que hubo sequía y este año no hubo producción. Sin embargo, mucha tierra deja de ser cultivable. Eso está afectando a pequeños productores al eliminar su patrimonio y al quitarle la capacidad de producción. Y eso se los quita de manera permanente. Entonces, si no cambiamos, si no aumentamos la manera de producir, lo hacemos de manera más sustentable, cada vez vamos a tener menor capacidad de producción y por otro lado vamos a tener menor tierra disponible que cultivar. Entonces, ahí sí nos vamos a meter en un problema. No, realmente es muy complicado, muy complicado. Le agradecemos, maestro Omar Ovalle, que nos haya tomado pues esta entrevista para Mega Noticias TVC, porque realmente el panorama lo vemos complicado realmente para los campesinos y en general para todos los mexicanos, que de por sí el campo había sido abandonado durante mucho tiempo, no parece tener las ventajas en este gobierno. Le agradecemos que haya estado con nosotros. Muy buenas tardes.